Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a una semana más de programas de Cine Garage en Puentes. Estamos en este momento grabando, ya ha entrado el mes de septiembre, a muy pocas horas de haber iniciado el mes de septiembre. Estamos grabando un nuevo retrovisor para todos ustedes, este programa que dedicamos a revisar películas que se pueden conseguir en otros formatos, que no necesariamente son nuevas o que de hecho pueden volver a los cines. Luego a las distribuidoras y a los exhibidores les da por poner algunos clásicos por ahí en los cines de esta ciudad, en los cines de este país, en los cines del mundo. Y pues bueno, si la película lo amerita, nosotros nos ocuparemos de ella para comentarla y para darle un poco más de impulso al cine que de repente se nos olvida. Y justo esa es la idea de este retrovisor dedicado a películas mexicanas, porque como muchos de ustedes, si viven en este país, como muchos de ustedes lo deben de saber, cuando el mes de septiembre llega, un patriotismo exacerbado se apodera de muy buena parte de la población de este país y de prácticamente todos los medios de comunicación. Todos se visten de verde, blanco y rojo, los medios, quiero decir. Se inunda el aire de mariachis, como si se tratara de la única música mexicana que existe. Todo mundo se lanza a beber tequila como si se tratara de la única bebida que este país produce, y cuando se trata de cine, y es ahí hacia donde apuntamos ahora, que un poco abrir la variedad, hacerle ver a la gente que afortunadamente nos escucha más allá de las fronteras de este país, que México no es solo eso, México es muchas más cosas, México es mucho más diverso, México incluso es mucho más grande de lo que mucha gente lo cree. Y bueno, enfocándome y haciendo una especie de entendimiento de lo que los medios quieren venderle a su propia gente sobre la idea de lo que es México, quise hacer este retrovisor un poco abogando justo por esa amplitud de márgenes, esa necesidad que a veces se siente de que se vean a más México, si se vea a más al verdadero México, no al México de los charritos y los mariachis, que sí los hay, pero no nomás son eso. Quise hacer este retrovisor también para contradecir un poco. La gente que me conoce, la gente que sabe más o menos de dónde vengo, sabrá y tendrá también muy claro que mucho de mi propio espíritu y mucho incluso de la orientación profesional que he tenido y que le doy a mis textos, a mis videocríticas, viene un poco a partir de la contradicción, que por si fuera poco es una cosa que ahora está muy mal vista. Está muy mal visto contradecir a alguien, está muy mal visto refutarle algo a alguien, efectos de la exagerada corrección política en la que vivimos en estos días. Yo creo que la confrontación abre el diálogo, yo creo que manifestar un punto de vista propio y fundamentado, a pesar de que sea contrario al de la persona que ustedes quieran, propicia el intercambio de ideas, siempre y cuando, repito, se haga de una manera fundamentada y civilizada. No vamos a ir a poner bombas en este momento a la casa de nadie. Queremos discutir, queremos hablar. Muchos de los programas que ustedes escuchan aquí en Puentes vienen justo de ese ejercicio de contradecirnos unos con los otros para sacar una tercera, una cuarta, una quinta idea diferente a la que teníamos en un principio. Es así como se pulen las cosas, ¿no? Como llegan a tener una mejor forma, raspándolas, lijándolas, dándoles una forma, a veces a fuerza de golpes. Yo no voy a repartir golpes, por supuesto, pero estoy mencionando esto porque como muchos medios en este país se llenan de películas ultranacionalistas, se van casi de manera invariable a la época de oro del cine mexicano, porque en septiembre, y esto lo digo para la gente que nos escucha más allá de nuestras fronteras, septiembre se celebra el Día Nacional de este país, el Día de la Independencia. Se conmemora un aniversario más del inicio de la independencia, y eso se ha vuelto pretexto desde hace algunos años para este patriotismo exacerbado que les comentaba yo en un principio, y para que los medios de comunicación, radio, tele,
canales por cable lancen una lista de películas mexicanas que tarde o temprano acaba siendo la misma. Casi siempre acabamos viendo La Virgen que forjó una patria, casi siempre acabamos viendo Mexicanos al grito de guerra, El Peñón de las ánimas. De hecho, en un ejercicio de amplitud exagerada o de demasiado poco entendimiento, también la televisión se llena de películas de la Revolución Mexicana, ¿no? Como cuando la Revolución Mexicana empezó 100 años después de la pelea de independencia y en un mes diferente. Pero bueno, se estará buscando ahí la identidad del país, se estará educando a mucha gente que afortunadamente ve estas películas. No me opongo a que se pasen, simplemente siguiendo un poco el espíritu siguiendo con el espíritu que en Cine Garage hemos tenido desde un principio, vamos a irnos por el otro lado, vamos a tratar de redondear la propuesta por películas que a lo mejor la gente no tiene tan registradas con un pretexto como este retrovisor de películas mexicanas, o para que las conozcan. Entonces, a lo que me dediqué fue a hacer una reflexión de lo mal que está el país, ¿no? No nos vamos a callar nada, de que las cosas no están bien, de que la situación no es para nada esperanzadora, de que hay un enfrentamiento obvio y directo entre las cúpulas del poder y la sociedad en general, ¿no? Estamos, creo que, llegando a un momento de levantar la voz como para demandar que se nos escuche, cuando un gobierno debería escuchar de manera natural a sus gobernados. Entonces, viendo que la situación no está precisamente bien, viendo que las cosas no están acomodadas, viendo que hay no solo un descontento, sino un desinterés de mucha de la clase política por lo que está pasando con nosotros, los habitantes de este país, dije, no hay razón para celebrar como si estuviéramos viviendo una época dorada de vacas gordas, en donde no existen pobres en este país y en donde todas las cosas finalmente acaban encontrando una solución. Entonces, a lo que me dediqué fue a voltear hacia atrás, como este programa lo propone, y empezar a ver desde mi punto de vista, esto es un punto de vista completamente personal, como editor de Cine Garage y como titular de los programas que hay aquí en Puentes, aunque bueno, aquí ya lo saben, cada quien puede venir, todo el mundo está invitado, pero digamos que a mí me toca dar voz y cara al proyecto Cine Garage en los micrófonos de Puentes. Entonces, con esa libertad que me da, por un lado, ser el editor y por el otro ser acá el titular, desde mi punto de vista, quise voltear hacia atrás para ver desde cuándo hay películas que nos están advirtiendo que las cosas no están en la mejor situación, en el mejor momento, que las cosas no están como deberían de estar en un país tan grande, tan noble, con gente tan trabajadora y con gente tan buena y tan fuerte como la que tenemos en México. Y luego, viendo esa lista, vi que podía llegar prácticamente a los orígenes del cine mexicano y en consecuencia de la construcción de este país. Los orígenes del cine mexicano anteceden por unos cuantos años a la llegada del cinematógrafo los orígenes del cine mexicano anteceden en unos 10, 15, 20 años al inicio de la revolución. Entonces, prácticamente podíamos irnos hasta allá y empezar a ver que desde ese momento ya había películas que nos decían, híjole, esto no lo estamos haciendo bien, aquí hay un problema que tenemos que discutir, aquí hay cosas que tenemos que platicar. Entonces decidí darle preferencia al siglo XXI para hablar entonces sí de la situación todavía más contemporánea, de lo que estamos viviendo los que nacimos prácticamente de los 70 para acá, de los 80 para acá, de los 90 para acá, que estamos ahora más que conscientes de cómo están las cosas. Y pues bueno, me di ahí un par de libertades, 3, 4 películas, 3 en realidad, porque La Ley de Herodes es una película que ya prácticamente pertenece al siglo XXI del cine mexicano, como para tratar de entender en qué momento estos problemas y estas inquietudes
de la calle, de que, insisto, las cosas no están como quisiéramos que estuvieran, se empezaron a filtrar en las películas, o películas que probablemente sin querer, pero sí reflejando lo que siempre acaba reflejando el cine, que es el estado de las cosas del país donde se produce, nos empezaron a avisar que las cosas iban a poner mal, que la situación no pintaba para bien, que las cosas así como se estaban haciendo no iban a resultar del todo satisfactorias. Y llegué a los 70, llegué a los años 70, que es donde empieza la lista que les propongo ahora revisar en este famoso mes patrio, en este mes de las celebraciones nacionales mexicanas, con una película que además hace constatar que los problemas hacia y con los estudiantes que ha tenido la autoridad en este país no son de ninguna forma, de ninguna manera nuevos, y que por supuesto tampoco están resueltos y parece que no tienen ganas de resolverlos. Mi lista empieza y la lista completa la pueden checar aquí abajo en la bitácora de este programa. Mi lista empieza con Canoa, una película de 1976 dirigida por don Felipe Casals, guión de Tomás Pérez Turrent, y en los protagónicos están, entre otros, por supuesto, Arturo Alegro, Julio Alejandro y Sergio Calderón. Canoa es una película que se pasa regularmente en la televisión. De ninguna manera, ninguna de estas películas está prohibida, aunque hay una por ahí que ahora comentaremos que estuvo a punto de serla, o lo estuvo en su momento. Canoa se puede ver en televisión, entonces les recomiendo mucho que estén atentos a estos canales. No sé si este mes sea el adecuado, porque repito, cambian las programaciones, pero suele aparecer por ahí la obra de Felipe Casals y suele aparecer con mucha insistencia Canoa, la historia de un grupo de estudiantes universitarios que deciden ir a pasar una noche a los alrededores de los volcanes en Puebla, y esto es un caso real además, esto es un caso que parte además de una serie de reportajes periodísticos que registraron cómo cuando el pueblo de Canoa, que es por eso que se llama así la película, se entera que estos estudiantes están ahí, incitados por el sacerdote del pueblo, reaccionan de la peor manera, los acusan de comunistas, los acusan de prácticamente de terrorismo. En esos años el terrorismo y el comunismo en los orígenes de este capitalismo ultraviolento que vivimos ahora, pues eran considerados lo mismo. Entonces el pueblo, incitados por el sacerdote, que está fuera de sí, que tiene un control absoluto y total del pueblo y del pensamiento del pueblo, linchan a estos personajes y matan a varios en una persecución completamente absurda y sin sentido. No lo digo porque la película lo sea, lo digo porque la persecución en sí y las justificaciones, si es que hay justificación para linchar a alguien, eran ya de entrada completamente disparatadas, ¿no? Y eso es, en pocas palabras, lo que registra Canoa. La gran ventaja de la película de don Felipe Casals es que lo hace bordeando un poco entre la confesión, el documental y la ficción, porque mucho de lo que está pasando en la película es narrado por el personaje de Salvador Sánchez, que incluso voltea la cámara y nos va contando cómo se fueron dando las cosas, cómo es que de un paseo a los alrededores de Canoa todo se convierte en un linchamiento de un pueblo entero hacia un grupo de estudiantes que fueron masacrados y que fueron apaleados, y que de lo que luego la autoridad quiso hacerse de la vista gorda, un poco ocultar los hechos que habían ocurrido en ese momento. Desgraciadamente todo esto suena muy muy familiar, no con un pueblo. Si cambiamos un poco a los jugadores, el linchamiento de estudiantes ha estado muy presente en la historia de este país, y desgraciadamente justo en estos días estamos cumpliendo un aniversario que nos hace ver que los linchamientos de estudiantes, la persecución de estudiantes, el acoso a los estudiantes, a quien piensa diferente, es un poco un ejercicio que a la autoridad le ha gustado hacer desde siempre. Y lo digo en la autoridad porque en Canoa, repito, el sacerdote es el que lleva al pueblo a linchar a los estudiantes, y el sacerdote, de alguna forma, en un país como este, tiene un peso de autoridad, es una figura de autoridad. Yo creo que si, como lo propone el nombre de este programa, tenemos que comenzar a hacer una lista de ficciones para leer al México contemporáneo, tendríamos que voltear necesariamente a películas como Canoa, que nos dicen:
Estos problemas, señoras y señores, han estado aquí desde hace mucho tiempo. Véanla, es un peliculón, es en realidad un muy buen trabajo, es una película muy dura, muy cruda. La última parte, la del linchamiento, sí llega a tener niveles de violencia y de estrés muy grandes, entonces véanla con sus reservas, pero tampoco es que vayan a ver descuartizados y golpes reales en pantalla, ¿no? Por ese lado, la película cumple, pero tampoco es tan gráfica. La recomiendo mucho y repito, si la ven alguna vez en televisión, échenle un ojo y sobre todo, denle una recontextualización. Está en su época, ¿no? Está en los años 70 en la historia mexicana, años tampoco precisamente luminosos, pero si eso le vamos cambiando nombres y le vamos cambiando un poco los escenarios, podemos ver que las cosas siguen un poco ahí o peor. Entonces, ahí se las dejo. Canoa sería mi primera propuesta de ficciones para leer a México. Antes de que se me venga el tiempo encima, me voy con otro clasicazo, una película ahora sí más jovial, pero que creo que debe de estar en esta lista de ficciones para leer a México por una razón fundamental. Mariana Mariana, de 1987, de Alberto Isaac, con guión de Vicente Leñero, hecho a partir de la novela de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, actuando Pedro Armendáriz, Elizabeth Aguilar e Isabel Andrade. Es, de alguna manera, la película que recoge, junto con otras, pero esta es la que más me gusta, la verdad, recoge un poco el espíritu de lo que ocurría especialmente en la Ciudad de México después del terremoto del 85, del cual también estamos ahora celebrando ya 30 años. La película está hecha en el 87 y si ustedes revisan la novela o revisan la película, que también la pasan muy seguido en televisión, se van a dar cuenta que el personaje que interpreta Pedro Armendáriz, que es el famoso Carlos, el Carlos de la canción de Café Tacuba, que también está inspirada en la novela Batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, es una especie de vehículo a través del cual José Emilio Pacheco y Alberto Isaac en su película detectan los cambios físicos de la ciudad, por supuesto, cómo es que unos edificios van sustituyendo a otros. En el caso de la ciudad real, mucho a partir del temblor del 85, del terremoto. En el caso del cambio natural de una ciudad, pues bueno, siempre las fachadas y las construcciones se van modificando con el paso del tiempo. Y el personaje de Carlos, interpretado por Pedro Armendáriz, de mayor, ¿no? Pedro Armendáriz ya mayor, lo que va haciendo es justo eso, recoger un poco el sentimiento de nostalgia que le da ver cómo la ciudad que él conoció de niño prácticamente no tiene nada que ver con la ciudad que estamos viendo en ese momento, en el 87, y que tenemos ahora, que además ha cambiado tanto la ciudad. Y hablando de cambios, pues bueno, hay un par de problemas también que los ciudadanos están tratando de arreglar o de llevar a un mejor término, hablando de cambios físicos de la ciudad. Mariana Mariana es eso, y creo que es importante que veamos cómo por lo menos en esa década y muy cercanos en esos años, 85 para atrás, 85 para adelante, que es donde queda encajada esta película, el país sí sufrió una transformación que le hizo tomar mucha más conciencia de sí mismo, que le hizo voltear a ver a los demás. Si algo tuvo el terremoto del 85 fue que nos ayudó, especialmente a los chilangos, a voltear a ver a los lados y saber que de muchas maneras estamos juntos y de más maneras todavía tenemos que estar juntos para sacar adelante a esta gran ciudad y atrás de ella a sacar adelante a este gran país. Entonces, Mariana contando una historia de amor infantil, contando la historia que todo mundo conocemos. Carlos se enamora de la mamá de su mejor amigo, que aquí interpreta Elizabeth Aguilar. A través de eso nos van narrando esta transformación en el país del antes, de la construcción revolucionaria del PRI ultranacionalista, para después de esta gran fractura que es el terremoto, dejar ir mucho del poder que tuvieron en las manos para que los ciudadanos lo recuperaran y lo regresaran a quien le pertenece, que es a la gente que estamos en las calles. Por eso quería yo mencionar a Mariana, que además es un peliculón, es una película muy jovial, es una película muy dulce, aunque tiene tonos amargos de repente. Es una película bien interesante, muy emotiva, muy bien filmada, muy bien fotografiada. Creo que es una de las joyas que tenemos escondidas ahí en la historia del cine mexicano.
Yo tengo que hacer la primera pausa de este programa, pero regresamos ahora sí con una película que estuvo prohibida en su momento, pero que ahora también representa un punto importante en la historia del país y en la historia del cine mexicano. Volvemos. A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra, necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos ha afectado. Ahora mismo, el Homo sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca de todo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí misma. Es importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. Ahora sí estamos de regreso, ya hablamos de Canoa, ya hablamos de Mariana, dos películas, una de los 70, 76, Mariana del 87. Rojo Amanecer sería de manera muy liberal la última película del siglo XX que vamos a comentar en este programa, la que sigue La Ley de Herodes desde el 99, prácticamente estamos ya en el siglo XXI. Rojo Amanecer también fue una película muy importante en la historia del cine mexicano y de alguna forma también nos dijo estos problemas que creíamos rebasados no están tan rebasados y este estado que se dice ahora más liberal, transformado, nuevo, distinto, quizá no lo sea tanto, sí por la película y por lo que pasó alrededor de la película. Rojo Amanecer cuenta la historia de una familia de clase media mexicana que habitaba en los multifamiliares de Tlatelolco, justo en el año del 68, y la historia se centra en lo que le ocurre a esta familia una vez que el gobierno mexicano hace estallar la represión en contra de los estudiantes de esos años que pedían más libertad, más democracia, más participación. Justo esa noche, la noche del 2 de octubre, el gobierno mexicano provoca un enfrentamiento con los estudiantes. Hay una matanza de la cual todavía el gobierno no ha querido dar la cara, no ha querido reconocerla en la historia oficial del país, pero que obviamente todos sabemos que ocurrió. Se desata la matanza y alrededor de esta matanza y de esta persecución de estudiantes, la plaza estaba llena, los líderes estudiantiles estaban ahí. Esta familia, por supuesto, se ve afectada porque su departamento, de hecho, la ventana de su departamento da hacia la Plaza de las Tres Culturas, que es donde todo esto ocurrió. Varias particularidades de Rojo Amanecer. Número uno, está tocando un tema que todavía en esos años, 1990, o sea, no estamos hablando de los 70, no estamos hablando de los 80,
todavía en 1990 era bastante oscuro hablar de lo que había ocurrido en el 2 de octubre en Tlatelolco, en ficciones como esta. No eran temas que estuvieran bien vistos por la autoridad, no eran temas que estuvieran bien vistos incluso por otros medios de comunicación. Jorge Fons, Héctor Bonilla, Sofía Álvarez, productores de la película, se lanzan y se arman mucho de valor, acogidos por el guión de Guadalupe Ortega y de Javier Robles, para filmar la historia de esta familia con su dinero, de hecho con su propio dinero, pero con muy poco dinero. Entonces lo que ellos decidieron fue narrar todo a partir de una tragedia, del esquema tradicional de la tragedia griega, pero contado desde el interior del departamento. No ver nunca lo que estaba ocurriendo en la Plaza de las Tres Culturas, simplemente escucharlo, tener algunas referencias, ¿no? Ver la famosa bengala que cae del helicóptero reflejada en la cara del hijo más pequeño de la familia, cosas así, trucos visuales muy sencillos, muy elementales, pero que para Rojo Amanecer trabajaron de la mejor manera, ¿no? Funcionaron estupendamente. Y todos, repito, se cuenta dentro del departamento. Sí, el miedo a mostrar el material de lo que ocurría o a recrear lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas quizá tuvo que ver, pero sobre todo fue cuestión de presupuesto. Tomar la decisión de hacerlo todo hacia adentro fue también cubrirse desde el punto de vista presupuestal. Todo se filmó en un set a escondidas, ¿no? Jorge Fons contaba en una plática junto con Héctor Bonilla en el pasado Festival de Cine de San Cristóbal de las Casas, contaba cómo el rodaje fue prácticamente escondidas. Ellos tenían miedo o tenían indicios incluso de que la Secretaría de Gobernación andaba tratando de ver qué estaban contando estos chamacos y pues en consecuencia tenían que esconderse para hacer la película, lo cual fue así hasta el final. Acabaron el rodaje, un rodaje duro, un rodaje lleno de conflictos por muchas razones. La tensión era demasiada. Imagínense la presión de hablar de lo que no se puede hablar en un país donde te dicen que puedes hablar de lo que quieras. O sea, las contradicciones mismas del sistema se estaban reflejando en el equipo de producción. La película se consigue, se termina, se edita, se monta. Y Héctor Bonilla en la misma plática contaba que justo por el miedo de que el gobierno hiciera desaparecer la película ya terminada, de que fuera censurada y que corriera el riesgo de ser destruida, deciden hacer tres copias finales, digamos, idénticas las tres. Una va a la Secretaría de Gobernación para que se le asigne una clasificación, se les asigne un permiso de exhibición, mismo que no sale de manera inmediata y que se queda estancado ahí en el papeleo. La otra copia se va a La Habana, así como para que lo que le pase a esta tenemos otra en La Habana, y una copia más la envían a Los Ángeles. Y efectivamente, ¿no? La copia de Gobernación simplemente desaparece, no se sabe dónde está, no tienen idea qué fue lo que ocurrió, ni Jorge Fons ni Héctor Bonilla con ella, y en algún momento recuperan la copia de Los Ángeles para poder hacer después copias en DVD, y después del estreno de la película, una película en la que además en taquilla le fue, hasta donde recuerdo, bien, y después poder hacer las copias en digital una vez que este proceso está familiarizado con el cine. No faltaba mucho para la aparición del mercado grande del DVD. La película es de 1990. Y ahí prácticamente en esa historia se cuenta por sí misma la importancia que tiene Rojo Amanecer en el México contemporáneo, ¿no? Hacernos ver que en el 90 hay temas que, habiendo ocurrido en el 68, todavía no se podían platicar, y que ahora no solo damos por sentado que se puede hablar de esas cosas, sino que incluso hay gente que ve mal que se hable de esas cosas, ¿no? Diciendo, hombre, estas cosas ya pasaron, esto ya deberíamos haberlo superado. No, el tema está tan presente que en el 90 se seguía queriendo hablar de eso, y actualmente, en los años que vivimos, hay mucha gente que estuvo implicada en esa matanza que no ha recibido, digamos, una persecución seria de parte de la ley, de una nueva ley, de un nuevo país, como se nos ha anunciado que lo tenemos. Creo que Rojo Amanecer cumple por muchas razones, por sí misma, el hecho de estar en esta lista. Película de bajo presupuesto, rodada casi escondidas, todo lo que les acabo de contar, la haría
un gran mensajero de ese pasado para decirnos, señores, fíjense lo que estamos haciendo, faltan cosas, la cosa no se está abriendo muy bien, y si uno recuerda el final de la película, que no les voy a contar aquí, por si no la han visto, se van a dar cuenta que ese nuevo México, ese México que estamos muchos viviendo en este momento, pues nació bañado de sangre, ¿no? Es rojo amanecer, justo, por eso se llama como se llama. Y luego nos vamos a la comedia negra, nos vamos a la comedia política, nos vamos a un tono mucho más fársico, el tono que también le queda a don Luis Estrada, con La Ley de Herodes, la película de 1999 que nos hacía voltear de alguna forma a los orígenes revolucionarios de este país. Otra vez, mucha gente apoya, y yo a veces lo hago, que el nacimiento real de este país no estuvo en la independencia, sino en la revolución, para bien y para mal. Y creo que La Ley de Herodes hace un poco esta misma apuesta. Luis Estrada cuenta la historia de un hombre común y corriente, interpretado por Damián Alcázar, que al llegar a un pueblo perdido por ahí en el tiempo, porque les repito, parece que estamos en el México de los 40, en el México de los 30, aunque podríamos estar en el México de los 70, de los 80, e incluso ahora podríamos estar en algún pueblo perdido del México del siglo XXI. Llega y empieza a detectar las manías del poder, los mecanismos de ese pequeño poder que el presidente municipal ejerce sobre un pueblo tan pequeño, pero que puede al mismo tiempo dar muchísimo dinero, que es la gran metáfora del país que Luis Estrada construye en La Ley de Herodes, ¿no? Parece que no hay nada, parece que este país está lleno de desiertos y de plantas y de gente, pero que no hay nada real, ¿no? No tenemos minas de diamante, no tenemos cosas así, pero a pesar de todo, porque repito, esta gente es muy buena, los mexicanos, hay mucho dinero ahí que por supuesto está mal repartido. Y el personaje de Damián Alcázar empieza justo a ver la manera de entrar a ese mecanismo para sacar su propio provecho, y acaba convertido en un presidente municipal del partido oficial, que es el mismo partido que gobierna en este momento el país, y que no hace otra cosa sino repetir los mecanismos que tienen tan atorado al pueblo, o sea, al país, pero que han beneficiado tanto a esa cúpula política tan pequeña. O sea, la otra gran metáfora dentro de La Ley de Herodes, además de la construcción de este país en apariencia pobre pero lleno de dinero, es que la cúpula gobernante es muy poca, y esa cúpula concentra mucho del dinero que se genera en el pueblo de La Ley de Herodes. Es una comedia muy fina, es una comedia muy certera, es una comedia muy agria, es una comedia muy violenta también, y una vez más, esta película, si revisamos los años, se estrenó un año antes, se filmó un año antes, y hasta donde recuerdo se estrenó el mismo año que se dio bueno, lo voy a decir así, la manera de esperanza, la primera salida de los pinos del Partido Revolucionario Institucional, cuando supuestamente este país iba a caminar a una apertura política y democrática con la llegada del PAN y Vicente Fox. La Ley de Herodes llega y nos dice, por un lado, estos tiempos del PRI, como lo hemos conocido durante 70 años, se han terminado o pueden cambiar. No sabíamos, por supuesto, en ese momento, no sabíamos que el PAN tampoco iba a cumplir la promesa de democracia, de igualdad, de libertad con la que llegó al poder. Y no solo eso, sino que después de eso, un PRI al que todo mundo acusaba de ser el mismo, pero que él mismo se nombraba nuevo, regresaría al pueblo de La Ley de Herodes para seguir gobernando como lo había hecho en los 70 años que le interrumpieron los dos presidentes panistas que ha tenido este país. Es decir, hay un juego ahí cruel de historia, de tiempos y de realidades que creo que encaja muy bien con una revisión de La Ley de Herodes. Yo los invitaría a hacerlo. Es otra película que afortunadamente pasan mucho en la televisión. Como es tan divertida, como es tan ágil, como es tan punzante y como es tan viva, es una película que funciona además muy bien en la televisión. En cine funcionó, la gente la fuimos a ver, pero en la televisión también alcanza un muy buen ritmo, un muy buen vuelo. Entonces, seguramente la van a encontrar por ahí. Los invitaría yo a revisarla, incluso si ya la han visto. Creo que es una película que aguanta muy bien la distancia del tiempo, justo por lo que les acabo de contar. Llega cuando el PRI se va,
el PAN fracasa en su proyecto de nación y ahora la película se vuelve una especie de predicción, ¿no? Como de premonición del 99 para decirnos ese viejo lobo que estaba gobernando el país, o coyote, ahora está de regreso y por mucho que les haya prometido que ya es una dulce oveja que nos va a dar a todos lo que nos merecemos, sigue siendo el mismo coyote que gobernó hace muchísimo tiempo. Chequen La Ley de Herodes, es una película bien interesante. Luego tenemos El Violín, una película que en su momento fue muy mal comprendida por el público mexicano. La película es del 2005, justo a la mitad de las dos presidencias del PAN, cuando de nuevo todavía parecía que las libertades podían llegar tarde o temprano. Estábamos como en los primeros 5 años de prueba, cuando en realidad no debieron haber sido tantos. Dirige Francisco Vargas, escribe Francisco Vargas, y tenemos en las actuaciones a Ángel Tavira, a Gerardo Taracena y Dagoberto Gama. El Violín, híjole, al violín le pasa un poco lo que nos pasaba con Canoa, la situación que narra, los hechos que está retratando esta ficción documental, porque resulta que el personaje central se está interpretando casi a sí mismo. Tienen espejos ahora en el 2009, 2010, 11, que no son necesariamente espejos joviales. Es decir, esta situación de la opresión del ejército mexicano a pequeños poblados rurales, este acoso que este gobierno mexicano, por instrucciones es que este ejército mexicano, por instrucciones del gobierno mexicano o no, pero que lo está haciendo sobre los poblados rurales del país, por la muy complicada situación que vivimos, por el narcotráfico, la guerra con el narcotráfico, la entrada de nuevas drogas al país, la mala distribución de la riqueza y la pobreza, justo por esa gran complejidad que existe en este país y que se refleja de manera más radical en el campo mexicano, hace que el ejército mexicano juegue un papel prácticamente esquizofrénico. Por un lado pueden convertirse en los héroes de la historia, pero por el otro lado han sido también los villanos del cuento por muchas razones, muchas veces en situaciones en las que no se han esclarecido bien ni las cosas ni los hechos. El Violín está contando una historia no quisiera entrar a los detalles de la historia, porque creo que sí es bueno que quien no la haya visto la explore por completo, que no tenga prácticamente ningún antecedente, pero en realidad lo que está haciendo es eso, ¿no? Mostrar las gigantescas fricciones que hay entre un ejército mexicano que a veces no sabe bien cómo hacer lo que le han encargado que haga, y una población rural que está hundida en la pobreza y que a veces no tiene otra salida más que, saben, hacer dinero a veces de la peor manera para comer como deberían comer todos de manera natural. La pobreza en este país no debería existir y un poco El Violín también habla de eso. Es una gran película que, repito, en su momento la gente no supo apreciar muy bien. Se le dio un poco la espalda, yo creo que llenos todavía de esta esperanza de cambio y de reformación política, mucha gente le dio la espalda pensando que era una película pesimista. Bueno, lo es, porque la situación del país no era buena, y ahora no solo es pesimista, sino que es completamente oportuna, porque la situación del país prácticamente está ahí. Yo los invito a ver El Violín y luego a ver el periódico al día siguiente para ver qué tanto ha cambiado el país y la situación que don Francisco Vargas cuenta en este otro peliculón, creo que de los olvidados en la historia de México. Me voy a ir más rápido porque tengo, Presunto Culpable, que sería la siguiente, del 2008, también fue un documental casi ficción, porque mucho de lo que estamos viendo en la película se recreó para contarnos la historia. Varias de las llamadas de teléfono no ocurren como las estamos oyendo, se recrearon para que nosotros fuéramos armando la historia. Y Presunto Culpable creo que de la lista es la más famosa en estos años. Y está contando justo como dos abogados. La película es dirigida por Roberto Hernández y Geoffrey Smith, y está contando cómo dos abogados están tratando de resolver el caso de José Antonio Zúñiga, que fue acusado injustamente y sin pruebas de haber asesinado a una persona.
muy cerca de donde él vive. Los policías lo atrapan, lo acusan, tergiversan toda la información y lo presentan como el culpable para dejar el caso como resuelto. De nuevo, cosas muy similares están pasando en este momento en el país y presunto culpable ya nos decía, esto no solamente pasa, ha pasado mucho tiempo y si no nos ponemos las pilas va a seguir pasando. La construcción de casos falsos con acusados, con culpables falsos, a los cuales de entrada se les declara culpables, violando toda una serie de derechos humanos y de marcos legales en los procesos judiciales, para que pues, el sistema siga trabajando, ¿no? Los que menos importamos somos los que estamos abajo. Presunto culpable hace eso. Sigue a estos dos abogados tratando de resolver el caso de José Antonio Zúñiga, que está encarcelado injustamente y de manera inocente durante el proceso de la película. Y luego tenemos otra película que se llama Norteado, una especie de comedia fronteriza, thriller enamoradizo del gran Rigoberto Pérez Cano, al cual estuvimos ya aquí de invitado en Puentes. Él mismo nos habló un poco de Norteado. Él también escribió el guión, Rigoberto Pérez Cano. La película es con Harold Torres, Alicia Laguna y Sonia Cuo. Y cuenta la historia de un chico que, harto de la situación de su país, decide migrar a Estados Unidos, decide cruzar la frontera norte, llegar a Estados Unidos y buscar una mejor vida. Pero, como muchos migrantes, ya no solo mexicanos, sino centroamericanos, se queda atorado justo al lado de la frontera, en este caso, cerca de la ciudad de Tijuana. Y lo que nos está contando Rigoberto Pérez Cano es estos intentos, uno tras otro, que el personaje de Harold Torres va haciendo para cruzar finalmente la frontera, ¿no? Está todo manejado en un tono mucho más relajado. Les digo, es casi una comedia. Es una película hasta cierto punto jovial. Hay una pequeña historia de amor metida en el marco de Norteado, pero lo que Rigoberto está contando es estos atorones que ya de migrantes hay en la frontera, que vienen escapando todos de la pobreza y de la persecución de sus propios países, pero que se está convirtiendo también en un problema anexo al de la migración. Y ahí está presente, ¿no? Desde esos años, en 2009 en este caso, Rigoberto Pérez Cano nos decía, mire, se los voy a contar de manera muy amable, pero hay mucha gente que está encontrando una vida alterna que no está ni de un lado de la frontera ni del otro, está justo a la mitad. Y tenemos que voltearlos a ver, tenemos que saber que están ahí, tenemos que saber lo que les pasa. A mí el final de Norteado se me hace no solo ingenioso, sino muy divertido. Creo que esta película la pasan en el canal ISAT más seguido que en los canales de televisión de cine mexicano, ¿no? Entonces, échenle un ojo. También es muy sencillo conseguirla en DVD. Es una gran película, como todas las que están en esta lista. Yo tengo que hacer la siguiente pausa de este programa y regreso con las 3 últimas películas que quiero comentar para ustedes, que de alguna manera nos dijeron, híjole, les advertimos, les dijimos que las cosas no venían bien. Vamos para allá. Han cambiado tus formas. Como en otras ocasiones has pensado en aceptación y renuncia. Ha cambiado algo en tu mente. En estos casos, nadie puede saber si está preparada. Solo un demente o personas realmente irresponsables podrían atreverse a engendrar vida aquí, en este mundo que se cae a pedazos. Cambia la percepción de la realidad y el tránsito de las emociones. Te vienen a la mente todas las historias de discriminación y acoso que has escuchado. Las personas ya ni siquiera son capaces de ceder el asiento en el metro a las mujeres embarazadas. Un día te detienes y escuchas. Y parece que fueras capaz de percibir todo lo que sucede dentro de tu cuerpo y fuera de él. En realidad, tu vida apenas comienza. La jefa. Maternidad moderna. Con Ifigenia Martínez Urdaneta. Nuevo episodio todos los viernes a la 1 de la tarde. A partir del próximo 7 de agosto. La jefa. Las múltiples formas de ejercer la maternidad en el siglo XXI. Puentes.me. Meta.
Cultura pop en 60 minutos, con Evaristo Corona. Lunes a viernes, 4 de la tarde. A través de puentes. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Ahora sí estamos de regreso. Abel. Diego Luna hizo una gran película en el 2010 que comenzó una tendencia que he querido recoger en muchas ocasiones y que lo haré pronto, lo prometo, en la que se reflejaba a un país, de manera metafórica por supuesto, a un país sin líderes, a un país descabezado. Estamos ya en el 2010, estamos ya muy cerca de terminar con el famoso periodo panista de este país. Estamos a 2 años de terminar con el gobierno de Felipe Calderón, que fue el que inició la guerra contra el narco y que tiene en buena medida al país como lo tiene. Y Diego Luna presenta una película en la que, justo con un presidente tan débil como lo fue Felipe Calderón, una familia se ve envuelta en una situación muy particular, casi surrealista, en la que cuando el padre está ausente, trabajando del otro lado de la frontera por necesidad económica, el hijo pequeño de la familia asume el rol del jefe y decide en su pequeño mundo que él es el que lleva las riendas de la familia, y no solo eso, que él es quien prácticamente posee a la madre de la familia, que en este caso está interpretada por Karina Gidi. Es una comedia rural también muy particular, en la que Diego Luna juega justo con todas estas figuras de la familia que luego se pueden extrapolar a las figuras del poder, ¿no? Como ante la gran ausencia de un líder real o natural, todo mundo empieza a querer gobernar al país, y eso se vuelve en una olla de grillos, ¿no? En un lugar donde prácticamente nada tiene solución, porque todo mundo tiene un punto que dar. Y yo creo que lo interesante de Abel, más allá de que está bien hecha, más allá de que José María Aspe está bien, más allá de que Karina Gidi está muy bien, y de que es una película entretenida, divertida, hasta cierto punto cálida. Yo tengo mis problemas con el final, pero la película tiene muchos logros a nivel cinematográfico y a nivel de director. Creo que ahí Diego demostró que sí, o sea, que puede, ¿no? Y creo que sigue en ese proceso. Creo que la parte más interesante de Abel es justo esa, hacernos voltear a ver cómo si en una familia está ocurriendo lo que está ocurriendo, qué podría ocurrir en un país en donde de repente quitas al gran jefe del Estado o al gran jefe de la nación. ¿Qué es lo que pasa ahí debajo? Repito, lo teníamos bajo el mandato de un presidente muy débil, como lo fue Felipe Calderón, y perfectamente podría transportarse hasta ahora, ¿no? Con una presidencia completamente ausente de los problemas que tenemos en el país, que tenemos en estas calles, y que en consecuencia genera un vacío de poder que se llena de las maneras más ridículas y más absurdas que podamos imaginar. Mucho del famoso surrealismo mexicano podría estar ejemplificado también en Abel, ¿no? Como todos pueden, pero al mismo tiempo ninguno lo consigue. Justo lo que está pasando en este momento, ante la ausencia de un poder real, ante la ignorancia que tiene de sus propios gobernados. Pues bueno, acá abajo estamos tratando de llenar los huecos como se pueda. Somos como los pequeños Abeles de la película de Diego Luna, tratando de llenar los huecos, tratando de tapar los hoyos, tratando de que las cosas sigan caminando, y asumiendo muchas veces roles que no nos pertenecen, lo cual acaba descomponiendo el tejido social. Es una película también muy sencilla de conseguir. Yo creo que también fue en su momento un gran aviso, voluntario o no. Yo creo que involuntario. Casi todas las películas que les he mencionado ahora han sido estos avisos involuntarios. Cano así tenía un enfoque mucho más crítico, como sí de levantar el dedo y decir lo que estaba pasando. Lo que hizo Mariana fue más involuntario, más reflejo de la época. Rojo Amanecer sí lo hizo también queriendo decir lo que contaba, igual que La Ley de Herodes, pero ya luego El Violín, Presunto Culpable y Norteado estaban ahí como tratando de entender las aguas agitadas que llegaron con el inicio del siglo XXI a este país, ¿no? Abel está también de ese lado, de tratando de entender qué es lo que está ocurriendo, pero con una historia un poco más clara, justo lo contrario que le ocurre a Miss Bala. No porque la historia no sea clara,
sino porque a veces la película en sí es confusa. Misbala es del 2011, justo un año ya antes del fin de Felipe Calderón, con la guerra del narco más que en pleno, completamente desbordado el país con balas y presencias militares, con violencia en muchos estados de la República, con historias tétricas de lo que podía ocurrir si uno se cruzaba con algún narcotraficante, con algún grupo de narcotraficantes. Fueron años muy oscuros, muy violentos en la guerra con el narco, no que ahora no lo sean, pero ahí creo que alcanzamos uno de los primeros grandes picos que hemos tenido con este enorme problema. Y llega Misbala, de Gerardo Naranjo, que escribió también junto con Mauricio Katz, y nos cuenta la historia justo de una chica que entra a un concurso de belleza y que en algún momento se cruza con un grupo de narcotraficantes que deciden que ella es de su propiedad y que deciden que ella debe pertenecer a su propio jefe, a su propio líder. Y lo que vemos en la película, que tiene una fotografía muy interesante, con planos a veces muy, muy, muy largos, una cámara que flota mucho, muy flotante. Justo con esa cámara lo que tenemos es el retrato de una enorme confusión. Estamos viendo cómo Stephanie Sigman, que es una de las actrices de Misbala, la protagónica, ella es la famosa Misbala, los otros dos actores que están, por ejemplo, son Irena Sola y José Yenke. Vemos cómo el personaje de Stephanie Sigman vive una confusión brutal. Ella es, de alguna forma, nuestros propios ojos. Ella es la moto en la que nos vamos a montar para tratar de atravesar esta guerra con el narco, en la que ahora sí ya nadie sabe qué está pasando, ya nadie sabe quién le está apuntando a quién, ya nadie sabe si arriba es arriba, abajo es abajo, quién está del lado de la ley y quién no. Esta confusión que empezaba con Abel, este pequeño hueco que dejaba una todavía más pequeña autoridad, explota por completo un año después y se vuelve justo esa olla de grillos que les comentaba, pero ya en un nivel inabarcable, que es justo lo que está reflejando Misbala. Mucha gente se quejó de que no se entendía nada, de que luego las cosas no cuadraban, de que los tiempos no estaban bien armados, de que los personajes cambiaban. Pues yo creo que esa era la idea, ¿no? Creo que la idea de la película era dejarnos claro que estamos muy confundidos, que no sabemos dónde hay salida, que no sabemos dónde hay entrada, que no sabemos si las placas policiales siguen sirviendo de algo. Y Tierra de Cárteles, este documental del cual hicimos un programa aquí en Puentes, que pueden checar en cualquier momento, lo hicimos con María Versa, a la cual le mando un saludo. Tierra de Cárteles acaba contando un poco lo mismo, nada más que ese es documental, ¿no? Estos juegos de dobles, triples caras de equipos y contra equipos, espías y contraespías dentro de los grupos, tanto de paramilitares en las autodefensas de Michoacán, como de militares, como de narcotraficantes. Hay una mezcla ahí ya de identidades, de ideas y de situaciones que nos tienen a todos muy, muy confundidos, que es justo lo que le pasa, repito, al personaje de Stephanie Sigman. Ella no entiende nada de lo que está pasando, ella solamente tiene oportunidad de caminar de un lado al otro, de ir escapando de una trampa a la otra, simplemente para sobrevivir. Ella somos nosotros y nosotros somos ella. Creo que Misbala debería estar en esta lista y justo por eso la metí. La siguiente, una película pequeñita que la gente tampoco volteó a ver en su momento, en su estreno. Le fue muy bien en el Festival de Morelia en que la vimos, pero después en su llegada a la cartelera no fue tan bien acogida como yo hubiera querido. La película es Las Lágrimas del 2013 de Pablo Delgado, escrita por Pablo Delgado, con Claudette Malef, Fernando Álvarez Rebel y Gabriel Santoyo, que cuenta, pues digamos, ahora desde el otro punto de vista, es como el otro Abel, ¿no? Es como cerrar un poco el círculo que habíamos empezado con Abel. Es una familia de 3 personas, 2 hermanos y una madre. El padre de nuevo está ausente y por supuesto la situación está completamente descompuesta. No quiero decir que solamente con el padre estas familias o las familias puedan funcionar. Lo que estoy diciendo es que, pues bueno, cuando uno hace una familia con su pareja, lo ideal es que esa pareja divida responsabilidades. Cuando una de esas dos está ausente, esas responsabilidades se riegan por el suelo y las cosas tienden a descomponerse. A veces faltará la madre, a veces faltará el padre.
Lo interesante de los casos mexicanos es que se refleja la ausencia del padre en un país acostumbrado al presidencialismo. Es ahí donde estoy tratando de darle la lectura política, no quiero sonar machista. Pues bien, en Las Lágrimas, el que falta es el padre. Claudette Malé, que es la intérprete de la madre, está también como replegada, como ya escondida, como harta de la situación, de lo que se está viviendo, de este sinsentido que es su casa y que podría ser entendido también como el país, y deja a los dos hermanos a la deriva, ¿no? Deja un poco a los hermanos a que vayan tratando de encontrar su día a día, que vayan tratando de sobrevivir, y estos dos emprenden de repente una especie de viaje escapada en el que se enfrentan de manera real. Son dos personas completamente diferentes, las cosas están mal repartidas en su casa y ellos lo resienten, y repito, ahí está la lectura del país, y en este desencuentro que tienen en el bosque, cambian por completo hacia el final de la película y regresan a tratar de que las cosas caminen mejor. Para mí la gran apuesta de Las Lágrimas es, por un lado, en una historia tan cortita, porque la película dura muy poco, mostrar esta enorme metáfora de lo que está pasando en el país, y luego, a través del cambio en los hermanos, de alguna manera sugerirnos una especie de reconciliación, otra vez voltearnos a ver con los que tenemos al lado, como había ocurrido con Mariana, con el terremoto del 85, y tratar de nuevo de restablecer los lazos, que creo que es mucho de lo que le falta hacer a este país. Quizá no en las calles, creo que aquí abajo todos sabemos que estamos jugando del mismo bando, o por lo menos la mayoría. Allá arriba es donde tendrían que entender que hay puentes que tenemos que volver a establecer para que las cosas se puedan platicar con calma, se puedan asentar y se puedan en consecuencia mejorar. Esa para mí es la gran apuesta de Las Lágrimas, una película que no estoy seguro que si está en DVD, estoy casi seguro que sí, pero no tengo la certeza total. Entonces échenle un ojo, búsquenla por ahí, seguramente la pueden encontrar y se las recomiendo mucho, especialmente porque fue un poco ignorada en la cartelera. Una gran película de Pablo Delgado. Esa es mi lista como para leer lo que está pasando en México. Estas para mí fueron las películas que nos dijeron aguas, ¿no? Están pasando cosas raras y tenemos que ponernos las pilas. No la hice para que se sientan deprimidos ni apesadumbrados. De hecho, repito, hay varias comedias metidas en la lista. Son películas muy fáciles de ver a pesar de todo. Son películas que no los van a dejar con una lápida en la espalda. Todo lo contrario, mi idea era que a partir de ellas tratáramos de ver cómo el cine nos ha querido hablar desde hace más tiempo del que queremos admitir, y cómo el cine tiene además esta enorme función, esta habilidad para hablarnos de las cosas que están pasando, y es cosa de ponerle un poquito de atención para saber lo que podemos llegar a mejorar antes de que las cosas se pongan realmente mal. Los invito a ver la lista, los invito a revisarla, échenle un ojo, y por supuesto los invito a que me manden sus comentarios y sus sugerencias aquí a Cine Garage o a Puentes. Las redes sociales de Puentes, todas son Puentes MX, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, y en Cine Garage de la misma forma, tanto Twitter como Instagram como Facebook son Cine Garage. Entonces ahí pueden dejar todos los comentarios. Si alguien se queja de mi lista o de la intención que le quise dar a esta lista de ficciones para leer a México, también son bienvenidas. Repito, aquí se trata de intercambiar ideas y de platicar todos con todos. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de Puentes.